Hoy vamos a hacer una resonancia a los libros de un científico actual llamado Robert Sapolsky. Es un profesor de la Universidad de Stanford, muy condecorado y lleno de premios, digámoslo así. Es un típico científico occidental. El último libro que leí de él se llama Decidido, una ciencia de la vida sin libre albedrío, sin libre albedrío. En inglés es free will. Entonces estaba aquí traduciendo y no me salía bien. Decía más bien como libre voluntad, no, libre albedrío, que es como la denominación general. En esencia, él trabaja la idea de que no existe el libre albedrío. Está basado en los experimentos que se realizaron a finales del siglo pasado por Libet, unos experimentos que mostraron que antes de tomar una decisión consciente ya hay una predisposición en el cerebro a tomar una decisión cuando se trata de una elección simple de hundir o no hundir un botón. Como se podía establecer con bastante precisión y bastante constancia que esa preparación era previa al concepto o a la idea de que conscientemente tomara la persona la decisión de oprimir el botón o no oprimirlo. Entonces se consideraba que era el cerebro el que ya había decidido por encima de la conciencia. Entonces casi que la conciencia resultaba irrelevante para la decisión, porque ya había sido tomada. Esos experimentos de Libet pues han sido muy discutidos en general, pero yo creo que son los más, digamos, característicos del estudio científico de lo que llamamos el libre albedrío y el funcionamiento cerebral. Sapolsky dice que en relación a las creencias sobre el libre albedrío y el determinismo, hay 4 grupos esencialmente. Son un grupo en donde él se inscribe, que dice que todo está determinado, es decir, que existe determinismo y no existe libre albedrío, porque se consideran que son términos opuestos, que si todo está determinado causalmente, que se puede establecer siempre de cualquier efecto que se produzca una causa antecedente, entonces no se puede hablar de libre albedrío, porque eso no está al arbitrio y al criterio de quien actúa, sino que está forzosamente determinado por una causa preestablecida que se puede aislar claramente. Dice que ese es el primer grupo y que él está inscrito, por supuesto, en ese grupo. Pero dice después, puede que haya otro grupo que tal vez no sea muy numeroso, pero que está caracterizado por gente que cree que hay determinismo y que también hay libre albedrío, o sea que son compatibles. Ese se considera que es un grupo, digámoslo, menor en volumen de adeptos y de gente que cree en eso. Pero luego vendrían los 2 grupos en donde serían: no hay determinismo y no hay libre albedrío. Eso sería una situación, digamos, muy caótica, donde básicamente todo lo importante de la vida estaría en principio causado al azar. Y finalmente una posición que diría: no existe el libre albedrío, no hay determinismo y existe el libre albedrío. Él los considera un grupo muy minoritario y que no vale la pena casi que tenerlos en cuenta para hacer una discusión con ellos sobre el tema. Pero luego examina una correspondencia que hay entre estos grupos que definen la creencia en el determinismo y el libre albedrío, con lo que sería la creencia en el libre albedrío y el nivel de responsabilidad moral que le compete a las personas. Entonces diría, también aquí hay 4 grupos que corresponderían
más o menos a los siguientes, digamos, polaridades, porque él trabaja eso como polaridades. Entonces dice, por ejemplo, hay personas que dicen, hombre, no existe el libre albedrío, por lo tanto, no se puede responsabilizar moralmente a la gente porque actúe bien o mal, porque eso sería un error. ¿Por qué? Porque se consideran que son términos antagónicos, no compatibles. Luego habría otro grupo que dice, hombre, no, no hay libre albedrío, pero conviene responsabilizar a la gente, de todas maneras, por lo que hace. Él dice que, bueno, que hay más o menos gente, no es tan abundante, pero hay gente suficiente como para caracterizar un grupo con el cual se pueda debatir el tema. Luego viene un grupo que dice, no hay determinismo, perdón, no, hay libre albedrío y hay que responsabilizar a la gente de lo que hace, que es absolutamente compatible. Y dice, aquí estaría la mayor parte de la gente, la mayor parte de filósofos, de científicos, la mayor parte de la gente común, bueno, afirmando, sí hay libre albedrío y como tal, entonces en consecuencia hay que responsabilizar a la gente moralmente. Y habría otro final, otro término, otro grupo, digamos, caracterizado por el hecho de que dicen, sí hay libre albedrío, pero no vale la pena, no se justifica, digámoslo, responsabilizar a la gente moralmente, porque que hagan algún acto inadecuado o malo, no se justifica que los ejecutemos, por decir alguna cosa. Ahora bien, ¿por qué quiero resonar esto? Porque en realidad esa es una visión muy típica de Occidente, en el sentido de que no hay ningún término realmente medio de carácter evolutivo. Por ejemplo, si uno estudia el taoísmo, uno se da cuenta que el ser humano es concebido no como un ser estático, sino como un ser potencialmente capaz de asumir y llegar a nuevos niveles, a niveles superiores de ser. Entonces cambian las condiciones. Así, por ejemplo, podríamos tener un ser en donde no haya realmente no haya mucho lugar a hablar de libre albedrío, porque está muy determinado y condicionado por la actividad motriz y mecánica del cerebro. Pero por supuesto que podríamos hablar de un nivel superior de ser en donde todo está más determinado es por la presencia de la conciencia o de la supraconciencia, que sería otro nivel. Entonces, en ese caso, el determinismo cede su paso a las decisiones voluntarias de la persona. Si uno va a Oriente, es fácil encontrar ese concepto de evolución del ser y el concepto y la concepción del hombre como un ser potencial, es decir, como que no lo define exactamente el solo hecho de nacer y vivir en una sociedad y en una cultura, sino que lo define el esfuerzo que haga y el logro que obtenga al esforzarse por llegar a un nivel superior de ser. Y lo mismo encontramos, por ejemplo, en el budismo. Del budismo se supone que hay una gran cantidad de personas que es lo que llamarían ellos el ser ordinario, son los que vuelven por la rueda de la vida a reencarnar y a volver a vivir un montón de, digámoslo, de situaciones y de karmas creados en vidas pasadas, y en esa rueda no se salen de ahí hasta que hagan algún esfuerzo distinto por superarse. En este momento, cuando se salen de la rueda, digamos, de la rueda de la vida y de la muerte, o de las continuas reencarnaciones, entonces ya sí pueden decidir no volver, o volver, como en el caso de que contemplan los lamas tibetanos, para cumplir una misión importante en la Tierra. Pero entonces quiero referirme a unos aspectos específicos derivados de esta concepción del ser como potencial.
cuando hay dos materias que para mí fueron muy importantes en la universidad y fueron la anatomía, la neuroanatomía y la neurofisiología. En esa época nosotros distinguíamos con mucha claridad lo que sería el funcionamiento de una neurona motora superior de una neurona motora inferior. Por ejemplo, había digamos, un paciente que había sufrido un trauma y una lesión neurológica. Entonces se comportaba de tal manera que cuando el médico le decía, saque la lengua, él no era capaz, no era capaz de controlar la lengua y sacarla. Pero de pronto, después de darle, digamos, una galleta con mantequilla, él hacía un movimiento muy raro para todo el mundo, porque en ese momento, por ejemplo, sacaba su lengua y se lamía todas las harinas de la galleta que le hubieran quedado pegadas a los labios. Entonces decía, pues, ¿será que está tomándole el pelo al médico o qué? Pero no, uno al estudiar la neuroanatomía y la neurofisiología, uno podía distinguir, decía, no, lo que pasa es que lo que se dañó ahí fue la neurona motora superior, que es la que ordena el movimiento voluntario. Entonces no lo tiene, entonces cuando intenta sacar la lengua no lo puede hacer porque no tiene movimiento voluntario. Pero sí tiene todos los movimientos reflejos necesarios para comer, en donde la lengua se mueve absolutamente con claridad, y además se mantiene trófica, es decir, se mantiene sana, porque la neurona motora inferior es trófica. ¿Y eso qué significa? Significa que si se lesionara esa neurona motora inferior, así estuviera viva y sana la neurona motora superior, el movimiento se perdería, porque esa es la neurona que realmente contacta la placa motora y hace que la lengua se mueva. Pero además la lengua con el tiempo se atrofiaría, porque como esa neurona es trófica, entonces no le conservaría la vitalidad. Toda la irrigación nerviosa, toda la actividad, todos los nutrientes necesarios y la actividad necesaria para mantenerla activa como un órgano absolutamente útil. Entonces, nosotros separábamos eso con una nitidez grande. En ese sentido, para nosotros era muy claro que había movimientos totalmente voluntarios, que no eran el resultado de una mecanicidad del cerebro, sino de una decisión consciente que utilizaba el cerebro, y al utilizarlo utilizaba neurona motora superior y neurona motora inferior, y entonces lograba un movimiento voluntario de la lengua. Saque la lengua, muévala hacia arriba, hacia abajo, tin, pan, hacia un lado, hacia otro, tin, tan, o sea, sin ningún problema, porque la persona es capaz de hacer ese movimiento voluntario. En ese sentido, para nosotros era y es absolutamente claro que si hay movimientos voluntarios, por eso estaba también confundido ahora al principio con free will, porque will es más voluntad. Si hay movimientos voluntarios, nosotros tenemos que pensar en que esa decisión es consciente y por lo tanto merece un reconocimiento de cualquier naturaleza y una responsabilidad moral si se hace o no se hace, y eso resulta en perjuicio o no de otras personas u otras entidades biológicas, en fin, o del mismo planeta. Entonces nosotros sí podemos pensar en responsabilizar, pero es además otra cosa importante, porque es que el problema final como se concentra en cómo es el camino para ascender a un nivel de ser superior, porque en ese camino hay una cosa que es absolutamente clave, y es la responsabilización. Si uno le quita a la comunidad humana la posibilidad de responsabilizarse de sus actos,
le está quitando la herramienta más poderosa que tiene para ayudarle a crecer y para ayudarle a cambiar su nivel de ser. Pero además le está quitando la posibilidad de hacer un trabajo personal para superarse. En estos días me contaba mi hija mayor, Ana María, que hablando con una persona que tiene un principio muy claro de Alzheimer y que es muy cercana en la familia, porque es una tía de ella, cuando ella le tomaba sus manos, notaba que todo lo que le estaba comentando, ella lo seguía. Por ejemplo, le preguntaba por su hijo, el hijo de Ani, que se llama Miguel. Decía, ¿y qué hay de Miguel? Entonces le contaba a Ana María todos los avances que está haciendo en su carrera. Él está estudiando música, es un músico muy destacado en su violín, en su piano, en la composición, porque está componiendo en este momento. Entonces, ella le contaba una historia inclusive compleja, pero notaba claramente que la tía le seguía la conversación y le hacía preguntas consecuentes con lo que le había contado. Y de pronto decía, si yo la soltaba, si le soltaba las manos, en menos de un minuto ya me daba señas de que había perdido toda la información. Por ejemplo, me volvía a preguntar así sin más ni más. ¿Y Miguel qué? Otra vez la misma pregunta que le había hecho originalmente. Entonces ella se quedaba asombrada de que el solo contacto humano hiciera ese cambio tan grande en la presencia, digámoslo, psicológica de la persona, en la integración además. Y en cierta forma me preguntaba, ¿cómo ocurre eso? Le decía, mi amor, yo en la casa de la mami hay una, digámoslo, una herencia de Alzheimer. Yo recuerdo que la tía que crió a Marta, que era como decir su mamá, llegó un momento dado en que entró en una franca, en un franco Alzheimer, no volvió, digamos, a comunicarse, no, era como perdida en general en cuanto a su ubicación social y tal. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando los visitaba en la casa, ella se hacía en un balcón, como mirando a lo lejos, pero como sin ninguna intencionalidad y sin responder a ningún estímulo ni nada. Si yo, por ejemplo, sacaba mi guitarra y me ponía a cantar, yo cantaba en esa época, y lo sigo haciendo, canciones antiguas andinas, desde tangos hasta pasillos, bambucos colombianos, pasillos ecuatorianos, valses peruanos, rancheras, en fin, todo lo que era de Latinoamérica, todo ese, digámoslo, ese recorrido desde México hasta Argentina, con todas las canciones típicas de nuestros países suramericanos. Cuando ella empezaba a oír esas canciones, inmediatamente se venía del balcón. Era como si algo le ayudara a despertar. Y se quedaba aquí al pie oyendo todas las canciones. Básicamente era como si en ese momento sí tuviera una atención dirigida, ¡tan! Y lo conversábamos además porque, por ejemplo, hablando de la misma tía que respondía diferencialmente cuando la cogía de las manos, había una circunstancia muy especial que comentábamos con mi esposa, que era una de sus hermanas. Y es que esa tía tenía un afecto supremamente especial por mi hija menor, por Clarita. Y ese afecto era, digámoslo así, muy nítido, y lo tenía muy constante y muy estable desde que ella fue pequeña, porque ella prácticamente ayudó en la crianza de Clarita todos los primeros años. Entonces ella la conoció y la hizo y la vio crecer y podríamos decir, y participó activamente de su crianza. Y hoy, que es una persona adulta, profesional, ya con su hijo, en fin, con un montón de compromisos sociales y profesionales,
Ella, sin embargo, mantiene perfectamente en su mente dónde está Clarita, si ya llegó o no llegó de la finca, si se fue con el hijo o no se fue con él, si hizo o no unas intervenciones que tenía, cómo le fue en su trabajo clínico, porque ella es una psicóloga clínica también. En fin, una sintonía perfecta con ella. Si yo decía, mi amor, ahí hay un asunto afectivo. Recuerda que cuando nosotros hablamos de integración cerebral, nosotros buscamos la integración de 3 cerebros. Cuando yo estoy lavando platos, por decir alguna cosa, yo estoy actuando, y esa es la parte motriz, que está deliberadamente actuando para lavar los platos, tocándolos, asegurándose que el jabón lo remuevo, que remuevo a sí mismo, pues por supuesto los contaminantes que tengan los vasos o cubiertos que esté lavando o platos, pero además yo estoy absolutamente interesado en hacerlo con un orden mental o un orden intelectual que implica otros centros cerebrales distintos. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo con un orden. Por ejemplo, estoy cogiendo en cada momento el utensilio, plato, pocillo, olla o cosa que en general me ocupe más espacio en la poceta. Eso me obliga a una decisión perceptiva y a una elección consciente de qué voy a lavar en cada momento. Y finalmente, una dimensión emocional. Entonces yo le recordaba lo que es la integración entre el funcionamiento del corazón y el funcionamiento cerebral, porque cuando están sincronizados, nosotros cuando tenemos esa integración de esos 3, llamémoslos cerebros, esa integración, el efecto que tiene es conciencia. O sea, lo que estamos haciendo en ese momento es recordado y tenemos memoria muy larga de todo lo que hemos hecho en ese momento. Entonces, yo decía, por eso es tan importante tener en cuenta en la vida que el crecimiento no es solamente mental, es siempre mental y afectivo, o sea, implica no solamente el desarrollo del cerebro, sino el desarrollo del afecto. Y en el desarrollo de los afectos hay 4 emociones muy importantes para cultivar. Y esas son lo que podríamos llamar el aprecio, el destacar algo como importante y valioso. El afecto directamente, o sea, el amor y el cariño. El agradecimiento es otra de las emociones que gobierna el funcionamiento cardíaco. Y finalmente la compasión, hacer empatía con otra persona que está sufriendo, ponerse en el pellejo de ella, entender su punto de vista, sentir que necesita apoyo, cuidado, protección, tal. Eso es otro de los sentimientos que maneja el corazón, y que cuando nosotros estamos haciendo un proceso de integración con el cerebro, nosotros podemos obligarnos a sentir una de esas emociones, y en el momento en que lo sentimos, mientras estamos pensando en eso y ubicando esa sensación en el corazón, esa percepción, tenemos la seguridad de que se integran corteza y corazón. ¿Y eso por qué es importante? ¿Por qué? Porque es que, miren, en la vida ordinaria la gente pasa muy por encima de ciertas dificultades que nos pasan. Por ejemplo, en estos días yo fui a comprar unos frutos secos que me gustan y me han recomendado mucho para la dieta que sigo. Entonces, yo había conseguido unas macadamias primero, unas almendras y también unas nueces llamadas de pecan.
Y esas nueces yo las quería volver a comprar y me fui con Marta a un gran almacén que tiene una gran variedad de nueces. Y resulta que allí me encontré nuevas nueces que no conocía. Por ejemplo, me encontré unas avellanas y me encontré una nuez de nogal y las compré, por supuesto, para probarlas, en fin. Pero por la noche yo quise recordar cuáles eran los frutos que había comprado y se me aparecían la macadamia y se me aparecía la nuez de pecan, pero no se me aparecía ni el nogal ni la avellana. Yo decía, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no recuerdo? Y dije, pues, ¿por qué no hice ninguna asociación afectiva con esas nuevas, con esos nuevos frutos? Entonces, yo contándole eso a mi esposa me decía, ¿y cómo se hace una relación afectiva con una nuez? Y yo decía, no, es bastante fácil. Si yo me acordara que en el momento en que yo vi las nueces de nogal, tú misma me las ofreciste, me dijiste, fíjate en esta nuez, que es nueva y que no la conoces y que no la has probado, y que valdría la pena. Mira, hay dos empaques, uno pequeño y otro grande. Puedes llevar el pequeño porque con eso por lo menos la pruebas, en fin. Entonces, si yo recuerdo eso y lo asocio con mi esposa, no, es muy difícil que se me olvide la nuez de nogal. Pero al mismo tiempo, cuando yo me pongo a ver las avellanas, digo, ve, las avellanas son importantes porque por un lado me las recomendó mi hija mayor, me las recomendó Ana María. Y por el otro lado también me fueron presentadas por Marta. Entonces tienen como dos personas muy significativas afectivamente para mí, asociadas con la avellana. Y entonces también es muy difícil que se me desaparezcan de mi conciencia. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una asociación afectiva. Y entonces estoy diciendo, cuidado, porque cuando estamos, digamos, aprendiendo una cosa nueva, no es solamente formar una adecuada percepción del asunto, es generar una emoción, ojalá positiva y afectiva, y una relación afectiva asociada con él, para que el aprendizaje se potencie, porque nosotros sabemos que eso está mediando la aparición de la conciencia. La integración cerebral tiene como primera consecuencia directa que yo recuerde plenamente lo que estaba realizando cuando estaba integrado mi cerebro y mi corazón. Entonces, por lo menos es claro que si hablamos de la conciencia y de la deliberación y del libre albedrío y del nivel superior de ser, donde eso empieza a ser importante, una de las cosas que tenemos que cultivar son los afectos sistemáticamente. El mundo no es simplemente algo para ser racionalizado, caracterizado, generalizado y ubicado en una categoría. No es solamente para categorizarlo, es para sentir también qué significados tiene para nosotros. Ese para mí es el más importante de los mensajes de este video. O sea, tomen el relacionamiento con el mundo, con los distintos ámbitos en donde están trabajando, y cerciórense de generar un profundo afecto o una profunda empatía o un profundo agradecimiento o una profunda valoración y admiración y aprecio del sentido que tenga el asunto que están estudiando. Con todo mi cariño y con mi esperanza de que les sirva, me despido de ustedes.